una época en que la cocaína era de venta libre. Incluso se vendía una pomada para cuando los niños empezaban su primera dentición para calmarles los dolores. Una época en que la heroína era un jarabe para la tos. Una época no muy lejana en que las anfetaminas formaban parte del consumo diario de los trabajadores que tenían jornadas extendidas. Y hay una época actual en la que se empieza a ver un enorme cambio de paradigma entre la permisividad a ciertas sustancias, la estigmatización de otras sustancias y la aparición de nuevas sustancias a las cuales la ley todavía no ha logrado marcarles, una ley que también muchos sentimos que nos ha quedado un poco anticuada al penalizar a los consumidores. Para charlar de estas cuestiones, no desde el aspecto legal, sino desde el aspecto de qué es lo que hace que las personas sean consumidoras o adictas a sustancias o incluso a cosas que no saben que son adictas, es que hoy contamos con una, vamos a llamarla eminencia, porque hemos preguntado a mucha gente, che, ¿a quién te parece que deberíamos llamar sobre este tema? Y todos nos dijeron que llamemos al doctor José Capese, psiquiatra, especialista en adicciones, a quien ya le doy la bienvenida y le agradezco por haber venido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, es un tema paradigmático, ¿no? O sea, cuanto más se sabe de antropología, más se sabe del vínculo entre el ser humano y las sustancias que alteran su psiquis, su percepción del mundo, si se siente más tranquilo, más sedado, más excitado. Ahora, ¿en qué momento trazamos la línea y empezamos a hablar de adicciones? Está. Bueno, gracias por invitarme. No, es un placer. Importante el tema, siempre me parece que es un tema que por ahí no ocupa la agenda, digamos, de los medios, en una forma, con una perspectiva científica, y la idea un poco es profundizar en eso, por lo menos la perspectiva que uno tiene. Cuando uno empieza a hacerse adicto. En realidad nadie nace adicto, ¿sí? Son procesos que tienen que ver con complejidades vinculados con procesos individuales y con procesos vinculares y sociales. No se puede separar una cosa de la otra. No es que una neurona se chispotea y ya, ¿sí? Sino que tiene que ver con este interjuego de lo social y de lo individual. ¿Está? Por eso hay muchas definiciones que focalizan en de qué se trata cuando hablamos de adicciones. Y de hecho aparecen muchos conflictos y controversias con respecto a las definiciones en sí, ¿no? Se habla de toxicomanía, se habla de consumos problemáticos, se habla de abuso de sustancias, se habla de adicciones, de dependencia, y todos son conceptos que tienen un sesgo, tienen una historia y focalizan en algo. Tienen un sesgo, digamos. Volviendo a tu pregunta, lo importante es tener esta consideración de que estamos hablando de enfermedades, de trastornos, de problemas de la salud de los sujetos y que tienen que ver con una complejidad social. Es decir, son problemas de salud vinculados a variables sociales, a variables epidemiológicas, ¿sí? Contextuales, ¿sí? Es por eso que es más fácil que una persona, por ejemplo, trabajando de médico anestesiólogo, se haga adicto a los opiáceos hipnoanalgésicos, por ejemplo. ¿Que es por la facilidad de acceso? Por la disponibilidad, ¿sí? Y es más fácil hacerse alcohólico en un país como Argentina, con esta tradición y con la industria y con el marketing que tiene el alcohol en nuestro país, que en un país como Qatar, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el contexto marca y la complejidad social marca el destino de los procesos adictivos. Y cuando, bueno, son procesos graduales que tienen que ver con la vulnerabilidad del sujeto y con el potencial adictivo de la sustancia, para empezar. La variable social va a tener que ver con el estrés social y con la disponibilidad de la sustancia y cómo la cultura, esa cultura, ve la sustancia en particular, digamos, ¿no? El poder que le da la cultura a esa sustancia, ¿no? Que es un poco lo que vos comentabas antes con respecto a la historia de los procesos adictivos en la humanidad, que están desde siempre, digamos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del lugar que se le da a determinadas sustancias, nadie puede negar que la cocaína ha hecho
estragos dentro, por lo menos de la percepción pública de lo que se tiene respecto del adicto conflictivo. Y sin embargo, sigue siendo una sustancia de mucho poder en lo que tiene que ver con los tratamientos por las adicciones. ¿Hay como una dicotomía ahí social o el hecho de que sea prohibido, peligroso y estigmatizante o una sustancia que no está bien vista haga que muchas personas digan, sí, voy a consumir eso? Bueno, primero está el poder farmacológico de la sustancia, ¿sí? A ver, no es lo mismo la cafeína que la nicotina, que el cannabis o la cocaína. Las diferencias van a tener que ver con el potencial adictivo de cada una de las sustancias, que tiene que ver con el mecanismo de acción, ¿sí? Todas las sustancias que yo comenté son sustancias que son potencialmente adictivas y que entonces van a tener más probabilidades de generar una enfermedad que otras sustancias que no lo son. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad humana vinculada a lo que es el cerebro humano y determinadas áreas específicas, ¿sí?, que nos condicionan a generar estos procesos adictivos. En el caso de la cocaína en particular, es de las sustancias con mayor potencial adictivo, ¿sí?, en el potencial relativo, ¿sí? Uno habla de, por ejemplo, la marihuana tiene un potencial adictivo del 9%. Ponele. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas que la prueban, 9 desarrollan un proceso adictivo. En cambio, la cocaína se habla de un 30 o un 40%. El alcohol más o menos está en 40 y la nicotina en cerca del 50 al 60. De hecho, la nicotina es de la que tiene mayor poder adictivo. Eso en relación a al poder de cada sustancia en relación a su mecanismo de acción. Por otro lado están las variables que hacen al marketing de la sustancia. Todas tienen su marketing, todas tienen su aparato, ¿sí?, de comercialización, sean legales o ilegales, ¿sí? Y después, obviamente, que en los interjuegos culturales, ¿no?, la disponibilidad de las sustancias, las variables económicas, tienen mucho que ver. Lo que pasó en el 2001, por ejemplo, fue muy claro en relación a lo que implicó la aparición de la pasta base, del Paco, y que tuvo mucho que ver con el 3-1 de ese momento, ¿sí?, porque el clorhidrato se empezó a exportar, ¿sí?, y se empezó a usar precisamente por estas cuestiones del 3-1, ¿sí? El clorhidrato se empezó a exportar, era más conveniente exportarlo que venderlo acá, y por otro lado las sustancias precursoras se empezaron a vender acá en forma masiva y apareció ahí en el 2001, nace el Paco en la Argentina, digamos. Y eso tuvo que ver con una realidad económica por un lado y política y social por el otro. Claro, porque es algo que siempre se habló, ¿no?, que en los 90, en la década de 90, había un factor económico que explicaba que esa inundación de cocaína que había, que uno entraba a cualquier boliche y podía conseguir de fácil acceso, de muy fácil acceso. Y claro, este mercadeo que mencionaba respecto de, bueno, está vinculado a la fiesta y a pasarla bien, también obedecía a eso, ¿no?, que era mucho más fácil y menos arriesgado para las organizaciones criminales. ¿Para qué vamos a molestarnos en camuflarla, sacarla del país, si acá la podemos vender y ganar en dólares? O sea, imagino que eso también influye mucho. Ahora, recuerdo cuando empezamos a ver los primeros casos de Paco, muchos bueno, en aquel entonces muchos tuvimos que ir a capacitarnos, porque ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está apareciendo? ¿Cómo lo calificamos? ¿En qué lugar lo metemos? Pero también empezamos a ver la degeneración neurológica que provocaba. ¿En qué momento podemos hablar de que una persona se convierte, como una terminología que se utilizó mucho, en irrecuperable? ¿Existe una persona irrecuperable de las adicciones? Sí, eso es decir, no es una terminología médica, es una adjetivación y que obviamente no tiene que ver con una terminología científica, sino con estigmas, ¿sí? Y obviamente en términos de salud mental es una palabra que me parece que no corresponde, por decir así. Además esto en medicina o en ciencia o en lo que hace a
A salud mental no podemos hablar de irrecuperable, e inclusive en adicciones me parece que es muy importante esto, ir en contra de todo pronóstico, ¿no? Porque las variables que uno puede objetivar, y como médico uno tiene que ver las variables que hacen, digamos, a las complicaciones, la seriedad, la gravedad de un proceso, siempre hay una variable que tiene que ver con el factor humano que modifica y rompe toda la ecuación, ¿sí? Y que eso siempre uno lo tiene que dejar librado a la esperanza, por ahí, digamos, ¿no? Que siempre es clave a la hora de encarar el tema de las adicciones, ¿sí? O sea que uno puede definir estados leves, moderados o graves, pero esto que hace al pronóstico en las adicciones, siempre hay un aspecto que es, como podríamos considerarlo, espiritual, y que eso es incuantificable. O sea que por más grande el factor humano. Claro, por más grande que sea el desafío, digamos, siempre se puede aceptar y ver. La evidencia lo demuestra. El factor humano siempre es una variable que es difícil de cuantificar, pero que te rompe la ecuación. Entiendo. Entonces, eso siempre me parece que esto es muy importante, desde el primer momento, transmitir esto de la esperanza. Si un terapeuta, si un psiquiatra, si un agente sanitario no tiene, digamos, si está deprimido, si está mal, si está hiperestresado, si está quemado, como se dice, si está en burnout, y por lo tanto no tiene esperanza, mejor que no se dedique a trabajar con adictos. Porque la variable, esto se percibe y es contagioso. Se sabe que las expectativas del terapeuta condicionan los resultados de los tratamientos. Ahora, ¿qué pasa con el consumo responsable? ¿Existe un consumo responsable cuando hablamos de sustancias tan adictivas? A ver, es un abanico muy grande. La droga, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿de qué sustancia estamos hablando? Me parece que es importante puntualizar. Hay sustancias legales e ilegales. Esto tiene que ver con alguna historia y tiene su razón de ser. Por otro lado, la madre, hoy por hoy en medicina, la madre de todas las drogas se considera la nicotina. Esa es la que genera el condicionamiento en el cerebro para todo el resto de las sustancias, ¿sí? Y es la madre también en el sentido de muchas herramientas psicoterapéuticas sobre las que se asentaron los estudios, ¿está? Entonces, cuando hablamos de consumos responsables, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sustancia? Es decir, la droga patrón hoy por hoy es la nicotina, el consumo de tabaco es el que más vida se lleva, ¿sí? Seguido con el del alcohol, que se lleva la mayor cantidad de muertes en personas menores de 40 años, aquellas que tienen que ver con los accidentes de tránsito, digamos, y la mortalidad, digamos, vinculada a eso, tabaco y alcohol. Se lleva también los mayores presupuestos en salud pública, ¿sí? Por causas directas o indirectas. Y estamos hablando de sustancias de libre acceso absolutamente y legales aceptadas. Y donde uno las puede ver marketineadas todo el tiempo en forma hasta agresiva, ¿sí? Entonces, consumo responsable. Es decir, en medicina hablamos de consumos recreativos, hablamos de consumos nutricionales, como puede ser el consumo de alcohol. Hablamos de consumos que están vinculados con la medicina, como puede ser el uso médico de cannabis o de opiáceos, ¿sí? Y hablamos de consumos problemáticos cuando cualquier sustancia genere algún tipo de problema objetivable en ese sujeto, ¿sí? Y después tenemos los procesos de dependencia, que es cuando la sustancia produjo algún fenómeno de neuroadaptación en el cerebro, de sensibilización, de tal forma, de cambios en los receptores, en la síntesis de proteína, que hacen que las personas no puedan parar de consumir y que, a pesar de las consecuencias negativas, es decir, aparece la compulsión, esto de no poder parar, aparece la abstinencia, es decir, que uno suspende el consumo y aparecen síntomas desagradables que se resuelven consumiendo, es decir, esos son los procesos de neuroadaptación que llevan a la dependencia. Entonces, consumo responsable es como lo irrecuperable, son como adjetivaciones sospechosas, digamos, ¿sí? Entonces, desde una terminología como más fina, más científica, los conceptos quedan como más restringidos.
Se entiende. Por ejemplo, entonces vos en alcohol podés tener un consumo nutricional y cocaína, por ejemplo, es una sustancia que siempre puede ser letal. Y no hay ninguna dosis terapéutica de cocaína, sí de opiáceos. Vos tenés consumo de morfina o de fentanilo, de drogas que pueden ser muy complicadas, digamos, cuando se desarrollan las adicciones, o inclusive la ketamina, que es muy adictiva, pero tiene uso médico con dosis. La cocaína no tiene ningún uso médico, más allá de la historia, y una dosis mínima puede ser letal porque puede generar un ACV, ¿sí? O un infarto. Todo esto sin saber qué le pusieron para Y estirarla, ¿no? además, pero por eso lo he hecho por el mecanismo de acción, que es jodido, digamos, en términos de salud Sí, es un vasoconstrictor. física. Exacto, es un vasoconstrictor potente, entonces consumo responsable de cocaína es como, en realidad es como una ruleta rusa. Va a depender de la edad del sujeto, de las condiciones previas, de la salud, si tiene un corazón sano o no, si es hipertenso o no, si es diabético o no. Hay un montón de serie de variables que puedan generarte, digamos, con una dosis mínima, algún problema como más. Sí se puede hablar de consumos recreativos de algunas sustancias, ¿sí? En personas adultas, como puede ser el tema del MDMA, ¿sí? Que si bien son sustancias prohibidas, está claro que existe, digamos, en condiciones adecuadas, ¿sí? Uno podría considerar consumos recreativos, ¿sí? Desde una perspectiva sanitaria, ¿sí? Y desde las perspectivas de reducción de daño, por ejemplo, ¿no? Sí, pero también entramos en la misma dinámica que al ser ilegal no sabemos qué es lo que nos están vendiendo. En este país, pero en los países centrales se sabe, ¿sí? Se puede identificar, en general es muy accesible, precisamente hay políticas sanitarias que tienen que ver con reducción de daño, donde se objetiva qué sustancia hay, si está cortada, si no, qué concentraciones. Esto hace años que se viene haciendo en los países centrales, digamos, ¿no? Y que permite precisamente prevenir males mayores. Yo esto lo pensaba porque hace no mucho tiempo, bueno, hubo un ente gubernamental de un municipio que daba como una serie de recomendaciones a los chicos de si vas a consumir, y era puntualmente cocaína, ten en cuenta que Y si bien muchos se indignaron bastante, a mí me disparó otra cuestión y es el sistema como está no funciona. Porque si pasamos a decir, bueno, bajo la bandera de combate, digo, bueno, mira, no puedo evitar que llegues a la cocaína, que la cocaína te llegue a vos, no puedo evitar que la consumas, vas a querer consumir igual, fíjate en que pase esto, en que no pase esto puntualmente. Entonces me pregunto si las herramientas con las que ustedes cuentan para trabajar las adicciones son las adecuadas o están remando el dulce de leche, por decirlo de algún modo. A ver, profundizar un poquito, ¿cuál es la...? ¿Y en qué estás No. pensando, por ejemplo? Pienso en que si algunos organismos del Estado ya dicen abiertamente, bueno, no puedo combatir esto, no puedo ir en contra de esto, voy a tratar de reducir los daños, me pregunto cuáles son las herramientas con las que trabajan directamente las personas que se dedican Sí. al tratamiento de las adicciones, que Sí. cuando ven que se busca directamente reducir daños antes que evitar los consumos. Sí, sí. En realidad me parece, hay una clave que es la racionalidad, digamos, y el proyecto de salud que uno tiene en la cabeza, como médico, como terapeuta o como sociedad, ¿no? Es decir, desde una perspectiva de salud pública, donde lo que predomina, digamos, el eje del paradigma tiene que ver con el pensamiento científico, la medicina de las adicciones te da un montón de herramientas de laburo donde vos podés, con mayor, remando más o remando menos, pero tenés muchas más respuestas que no haciendo nada o dejando la evolución natural de los procesos epidemiológicos. De hecho, si se quiere, la pandemia
nos enseñó mucho, si nos hacemos cargo en profundidad del poder que adquirió la epidemiología y por lo tanto cómo la salud pública salvó millones de vidas, digamos, inclusive en nuestro país, digamos. En las adicciones nunca se utilizaron las herramientas del pensamiento científico y de la salud pública a pleno, ¿sí?, en relación al abordaje de las adicciones. Y en general, por eso, me parece que hay procesos que tienen que darse, porque si no es como que estamos como que quemando pasos, digamos. ¿Tá? ¿Cuáles serían esas herramientas? Y específicamente hay muchas herramientas, además de la de reducción de daño, ¿sí?, que tienen validaciones científicas, por ejemplo, en tratamientos ambulatorios intensivos. ¿Sí? Hay muchas posibilidades de desarrollo de tratamientos ambulatorios intensivos basados en evidencia que son consistentemente eficaces. Lo que pasa es que tiene que existir, tiene que darle prioridad, tiene que estar en agenda. ¿Sí? Tiene que estar en agenda, tiene que haber presupuesto y tiene que haber profesionales capacitados, ¿sí? Y un sistema que soporte y una comunidad que lo reclame también, ¿sí?, que esté en la agenda. Porque muchas veces pasa, o ha pasado, uno lo ve en la historia, que tiene que ver con cómo la sociedad ve el problema, hasta dónde se hace cargo, y hasta dónde no se hace cargo, y hasta dónde mete el problema abajo de la alfombra. ¿Sí? Y esos son problemas culturales muy profundos, digamos, ¿no? Y uno lo ve en nuestra cultura, que es como muy negadora, digamos. No es un problema del Estado, es un problema de la cultura, ¿sí? Que uno ve diferencias con países hermanos, por ejemplo, que es metáforas que uno puede utilizar, que es, por ejemplo, cómo se hacen los tratamientos para los médicos adictos en Chile o en Brasil o en Argentina. En Argentina no hay programas específicos y en estos países hermanos sí. Quiero decir, y esto no es una responsabilidad del Estado, tiene que ver hasta con la cultura médica argentina y que tiene que ver con la cabeza negadora argentina, que es como... todavía sigue siendo muy estigmatizante y avergonzante hasta para los mismos médicos, hacerse cargo de que tienen una adicción. Como paradigma, lo digo, ¿sí?, de visión cultural. Bueno, pero hablando de ese paradigma, más de una vez ha escuchado, bueno, pero nadie salió a robar o a matar bajo los efectos de la nicotina. Y uno se queda pensando, bueno, ¿en cuánto influye en la alteración de la percepción de las sustancias? Porque el alcohol sí es legal y altera, y en un consumo excesivo altera la percepción. Sí, pero la nicotina también. También. De hecho, en 2019 salieron, digamos, diferentes papers con respecto a diferentes alteraciones neurocognitivas en todos los procesos de abstinencia, que incluían el tabaquismo, vinculados a una pata que no se le da mucha bolilla, que es precisamente la alteración en la toma de decisiones. La nicotina altera claramente la toma de decisiones en el cerebro humano. ¿En la presencia o en ausencia? Fumás o no fumás, y vos fumás o no fumás para tomar decisiones. Y si no fumás, elegís una cosa, y si fumás, elegís otra. Ah, lo que antes se llamaba cocaine decision para el cocainómano. Eso es absolutamente, y vos si uno empieza a rastrear, es decir, uy, yo para ponerme a estudiar tengo que fumar, o me decía un pibe la semana pasada, tengo que podar este coso, y no tengo cigarrillos. Primero tengo que ir a comprar, si no, no podo los árboles, es decir, y si no, no los podo. Esto quiere decir que muchas tomas de decisiones están absolutamente condicionadas por el tabaco. Ni hablar de la cocaína o de la marihuana, del alcohol, donde claramente el carro se pone adelante de los caballos, digamos. Es como más evidente. Pero hay una alteración en la toma de decisiones producida por la nicotina. Las personas que fuman no son libres. No. Me hiciste recordar la primera vez que dije que tenía un problema con el cigarrillo, que fue una vez que llovía a cántaros, 3 grados bajo cero más o menos, un frío tremendo, 1 de la mañana, y yo salí igual a caminar 14, 15, 20 cuadras, y no lo pensé en su momento, hasta que conseguí los cigarrillos, y mientras me fumaba un cigarrillo así refugiado en un lugar, dije,
¿Qué me diferencia a mí del que salió a buscar una bolsa de cocaína? Ahí va. Esa es la metáfora. Esa es la metáfora de todas las adicciones y ahí es importante para entender cómo son los procesos y para sacarle la variable moral que complica las cosas. ¿Tá? Porque eso es O sea, no me podía ir a dormir si no sabía que tenía bueno, esa disponibilidad en el living. eso es eso, ni más ni menos. Eso habla del craving, que es el anhelo compulsivo, habla de un proceso de neuroadaptación, habla de un cerebro que está pidiendo dopamina porque está en hipodopaminergia, que tiene que ver con un neurotransmisor que es fundamental en nuestra especie porque hace a las conductas que necesitan ser reforzadas con emociones con mayor gratificación. Entonces, fisiológicamente, la dopamina es necesaria para conductas que hacen supervivencia, como comer o tener sexo. En esas circunstancias se produce un aumento de dopamina. ¿Sí? Eso es lo que es el refuerzo, ¿sí?, de dopamina, que hace que una persona tenga el placer, genera que uno vuelva a tener relaciones sexuales o que vuelva a comer, digamos, más allá de la necesidad propiamente dicha. ¿Sí? Lo que está hackeado en una persona adicta, ya sea de tabaco, de cocaína o de cafeína, precisamente es este sistema de dopaminérgico, en el cual, y es una de las patas fundamentales, digamos, para entender el proceso. Y precisamente la diferencia es cuantitativa, es decir, es lo mismo, es el mismo cerebro, las mismas áreas implicadas en el comer y en tener sexo que en aquellas en ir a buscar falopa o a ir a buscar nicotina. ¿Sí? Ahora, La diferencia es cuantitativa. ¿Qué quiero decir? Que en comida estás necesitando 10 de dopamina y en nicotina estás precisando 100 y en cocaína estás precisando 1000 por la liberación que producís. O sea, hay gente que necesita más dopamina que otras en igualdad de condiciones. Hay gente que están condicionadas, ¿sí? Primero, las sustancias te van condicionando y te van sensibilizando porque van desarrollando hipodopaminergia, porque gastás a cuenta. Y después, por otro lado, hay una vulnerabilidad que tiene que ver con determinado condicionamiento, que puede ser por estrés o que puede ser genético, que hace que exista algún tipo de disregulación ahí. Hay un factor genético. Hay factores que tienen que ver específicamente con los procesos adictivos o genéticas que están vinculadas con otros trastornos mentales que condicionan el desarrollo de procesos adictivos. Por los dos lados hay genética influyendo como condicionante. Los condicionantes más fuertes tienen que ver con determinadas comorbilidades o trastornos mentales específicos para determinadas sustancias, ¿sí? Y específicamente también hay una genética de las adicciones, que está estudiado, por ejemplo, tanto para el tabaco como para el alcohol. Son las que más se están estudiando, pero para otras también. ¿Y eso se puede hackear? Porque si yo me encuentro con que hay algo genético, digo, bueno, ya está, bajo la persiana y listo, soy un adicto porque así nací. No. Uno lo que puede ver es un condicionante. Entonces, si uno sabe que si es alérgico a las abejas, mejor si hay una abeja salí corriendo. ¿Tá? Entonces eso, como ahora están de moda o se están poniendo de moda precisamente la posibilidad de estudiarse, hacer un mapeo genético y vos sabés si podés desarrollar diabetes, si podés desarrollar esquizofrenia o adicciones. ¿Tá? Y entonces es mejor no te metas en quilombo porque vas a terminar mal. Es decir, por lo menos es información. Después hacer lo que querés con esa información. Entonces ya, si sabes que tenés un gen así desarrollado para generar diabetes, y mejor cuídate del azúcar. ¿Tá? Volviendo a la cuestión dopamínica, pensaba en las adicciones que no están vinculadas con las sustancias, ¿no? Pero que generan dopamina. Adicción a la comida, adicción al sexo, adicción a las relaciones interpersonales. Hay personas que cuando se hablan de... No, es una relación tóxica, se dispara así como si nada, pero hay personas que no pueden vivir si no están como si fuera una dependencia a otra persona. ¿Eso también se trata desde el punto de vista de una adicción, de un paciente adicto?
Sí, una cosa es en términos así coloquiales hablar de adicciones en general y otra cosa es tomarlo con precisión y rigurosidad científica. En ese caso, uno puede hablar de estos consumos problemáticos o de conductas o trastornos de conductas compulsivas. El juego, la ludopatía, los juegos electrónicos desarrollan procesos compulsivos y conductas vinculadas a adicciones. No se puede hablar en medicina de adicción a personas, por más que haya mucho escrito sobre el tema, si bien se desarrolla, uno ve, y esto tiene que ver con trastornos de personalidad, no se puede hablar el concepto como tal, como enfermedad no existe, tampoco existe la adicción al sexo, por más que, porque eso está relacionado en todo caso con trastornos de control de impulsos, son otros, y que tiene que ver precisamente con diferentes neurobiologías, ¿sí? No es lo mismo. Sí es verdad que hay algo que está hackeado, por entre comillas, que es este sistema de vulnerabilidad vinculado con los sistemas de refuerzo, determinadas áreas cerebrales, donde la matriz es la comida y la sexualidad. Ese sistema de refuerzos es el que está afectado. Ahora, cuando hablamos de entidades específicas, de trastornos específicos, podemos hablar de determinadas adicciones, por ejemplo, la cafeína. Sí, a la cafeína hay, digamos, o a los juegos electrónicos, o la ludopatía, ¿sí? Sí forman entidades específicas. Lo que vos comentaste como adicción al sexo o a las personas no está categorizada como tal porque la fisiopatología sería diferente y está como agregada a otros trastornos, que son más trastornos vinculados a trastornos de personalidad o al espectro TOC, digamos, y porque tiene que ver con otra neurobiología también, ¿sí? También pensaba en los efectos de las distintas sustancias que generan adicciones. Algunos son depresores del sistema nervioso y otros son estimulantes del sistema nervioso. Sin embargo, ambas generan adicciones, ¿no? ¿Qué sé yo? La marihuana es un depresor del sistema nervioso, la cocaína es un gran estimulante del sistema nervioso, pero pensaba, ¿qué es lo que puede llevar a una persona que sea adicta a una sustancia que lo baja o se hace adicto a una sustancia que lo sube? Buenísimo. Eso es clave a la hora de ver el mapa de la intención que la persona tiene en la búsqueda de esa sustancia. ¿Por qué? Si probaste 5 sustancias adictivas, quedaste pegada a una. Hay personas que son adictos a todo y hay otros que son a una. Y a una dentro de las diferentes modalidades de consumo y a una forma de consumo. Y eso tiene que ver con, en general, con una intención inicial de autorregulación emocional, ¿sí? Siempre ahí uno, cuando abre el juego de qué es lo que te gusta de la sustancia o para qué consumís, o no ya cuando desarrollaste una adicción y no podés parar y ya te da todo lo mismo, pero sobre todo al principio del proceso, ¿cuál era tu intención? ¿Qué era lo que te generaba? ¿Cuál era el beneficio? ¿Sí? Y en general ahí uno ve que hay una intención que tiene que ver con paliar el sufrimiento, tiene que ver con algo de automedicación y que tiene que ver, y eso me parece que es importante ubicarlo, identificarlo, porque en eso hay una intención válida. El tema es que fue una intención que más allá de aquella intención inicial, ¿sí? Después la pifiaste en la búsqueda, te equivocaste. Claro, la cocaína era un antidepresivo en un momento. Exactamente. Es decir, después le pifiaste, te equivocaste, y lo que tendrás que asumir es ese error, ¿sí? Que puede haber sido fatal. Identificar el error y asumirlo y aceptarlo va a ser la parte para empezar el tratamiento. Pero va a ser muy importante identificar cuál fue aquella intención primigenia para darle un sentido con otra categoría moral. ¿A qué buscabas? Exactamente, con otra categoría moral. Es decir, no es que sos esto... Para sacar el componente... Porque nos sirve para entendernos y nos sirve para entrar en un diálogo más empático, ¿sí? Es decir, yo te estoy entendiendo. Yo que soy terapeuta, yo que soy médico, yo que soy psicólogo, te estoy entendiendo. Y eso marca un campo totalmente diferente y otras posibilidades como para empezar a hablar del tema, ¿sí? Y esto es lo que se llama
estrategias motivacionales y que son claves para generar la posibilidad, son estrategias basadas en evidencia que te permiten entrar en el proceso de recuperación o de tratamiento más allá de la reducción de daño, por ejemplo, ¿no? Respondiendo un poco a aquella pregunta de esto de remar en dulce de leche. Hay otras herramientas, ¿sí? que están validadas científicamente. Ahora, respecto de los tratamientos, ¿no? Ya que abriste esa puerta, hace no mucho, creo que fue este año, Andrés Canamaro contaba en su documental biográfico que, bueno, cuando llegó el punto final de que era o hacemos algo con esta politóxica adicción que tengo o me muero, él abiertamente dice, sin psiquiatra no se sale, o sea, sin medicina no había forma. Y automáticamente yo pensé en todas las granjas de adictos, está bien, es su opinión, su versión de las cosas, lo que a él le dio resultado. Pero ¿cuáles son los tratamientos correctos? ¿Hay un tratamiento correcto? ¿Cada persona distinta? ¿Las granjas sirven? ¿Alcohólicos Anónimos sirve? ¿Sirve de soporte? ¿Sirve para salir? ¿O sin ayuda médica no se puede? Buenísimo. Estamos hablando de enfermedades complejas, crónicas y recidivantes, donde los tratamientos eficaces son aquellos hechos a medida. Cuanto más estandarizado está el tratamiento, más ineficaz, con variables que se pueden cuantificar y que se pueden identificar, ¿sí? Y a partir de ahí se arma el tratamiento que yo te digo a medida, ¿sí? Hoy en día en medicina se habla de medicina de precisión. Medicina de precisión precisamente es aquella que va inclusive a la identificación del gen que está actuando y que está jodiendo ahí, que está activado. En adicciones esto también vale, es válido. ¿Eso qué significa? Cuanto más uno ve la onda estandarizada, ahí hay mayor margen de error. Obviamente que desde esta perspectiva compleja, la pata médica del asunto es clave, sobre todo en la identificación, no solamente de los procesos adictivos y de las posibilidades de una ayuda en relación a esto, sino también en las comorbilidades, en las previas y en las secuelas. Hay mucho que la medicina hoy por hoy puede decir. Lo que pasó históricamente es que la medicina no tenía un cuerno que decir, ¿sí? Y que además, paradigmáticamente, estaba como en una cuestión cultural de rechazo hacia los procesos adictivos, digamos, ¿no? Como que no terminaban de ser una enfermedad. Con ¿sí? algo de culpa, porque la mayoría de las adicciones ilegales venían de sustancias que habían sido legales farmacéuticamente. Entre otras cuestiones, exactamente. Pero además como fenómeno contracultural de lo que las adicciones siempre han ubicado, ¿no? Y del mainstream de la medicina. Entonces, de hecho, los procesos de recuperación históricos, tanto comunidades terapéuticas como Alcohólicos Anónimos, nacen desde una respuesta comunitaria a un problema comunitario, es decir, no salen desde el riñón de la salud. Y en general la historia de las comunidades terapéuticas precisamente es un sistema que nace desde la antipsiquiatría, en razón de las respuestas que no daba la psiquiatría, como que la misma comunidad se organiza para darle respuestas porque la medicina no se hacía cargo. Y esta es la historia, tanto de las comunidades terapéuticas como de los grupos, digamos, de ayuda mutua, que nacen frente al déficit de las respuestas médicas. Hoy por hoy la información es más compleja, es más rica y te da como muchas más chances de recuperarte, siendo los sistemas mucho más eficaces. Eso no significa que Alcohólicos Anónimos no sirvan, ni mucho menos, sí, pero el desafío es la integración de todos estos procesos. ¿Sí? Y la actualización, digamos, en lo que hace a las conceptualizaciones teóricas de los procesos, y no quedarse en la historia y en los guetos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es más para tratar de entenderlo yo, ¿no? ¿Qué es más complicado a la hora de, desde tu punto de vista profesional, abordar a un paciente? ¿La potencia de la sustancia o las sustancias a las que es adicto o el proceso que lo lleva a consumir? Lo más jodido es
El nivel de enamoramiento que tiene la persona, ¿sí? Con la sustancia, el nivel de enamoramiento y el nivel de negación, digamos, el nivel de disociación que manejan eso y el nivel de riesgo que se expone en relación a esto, ¿sí? Pero no también eso Más cíclico, porque allá, por ahí, bajo el efecto de por ejemplo, bajo el efecto de la cocaína, una vez que consumió, muchas personas han manifestado que se sentían mal después de haber consumido por haber caído volví a consumir. Entonces ese enamoramiento puede ser fuera del efecto de la sustancia y con el efecto, al revés, con el efecto de la sustancia decir, pucha, otra vez caí en esto. entonces, Por eso me pregunto si tiene que ver con el poder adictivo de la sustancia en sí o el mecanismo sí, no, que hace más difícil extirparlo. claro, a eso iba, porque no necesariamente tiene que ver, obviamente que hay sustancias más jodidas que otras, como te decía al principio, el poder letal de la cocaína hace que vos tengas que arrancar de entrada como con el salir como con toda, digamos, la polenta de entrada y con otras que vos te da como otros márgenes, ¿sí? Y en cambio del otro tenés que dar el volantazo de entrada porque vos ves que y eso tiene que ver con no tanto con el poder adictivo, sino con el poder letal que pueda tener una sustancia, ¿sí? Y después vos ves otras variables de riesgo que siempre tenés que identificar, que van desde las ideas suicidas a las comorbilidades psiquiátricas. No es lo mismo un bipolar que un pibe que no tiene mayores, digamos, no tiene un trastorno mental así activado, o problemas físicos o de salud. Varias veces a uno le ha pasado que vienen pacientes por una consulta, por un consumo esporádico de cocaína, y vos ves que el paciente está fumando 3 atados de cigarrillo por día, está con un enfisema, está con infartos y está tomando media botella de whisky y viene por la cocaína. ¿Sí? Es decir, y donde vos ves que realmente, digamos, el tema cardiovascular es global y está vinculado con todo ese policonsumo, más allá de esto que puede, ¿sí? Y entonces decir, bueno, a ver, esto que está pasando acá es toda esta vulnerabilidad, toda esta enfermedad que hay que darle una respuesta a todo este aspecto, digamos, a todo el combo, ¿sí? No es que vos venís muchas veces dicen, no, yo vengo por esto y esto no lo quiero tocar, ¿no? Es un clásico. Sí. Decir, no, esto es el combo y esta es precisamente lo que hay que identificar, la vulnerabilidad en general y cómo, digamos, todo esto te está llevando a la chacarita, digamos, ¿sí? ¿Y qué pasa con aquellas personas que reemplazan una adicción por otra? O sea, que mencionaste a una persona politóxica, Sí. X, que quiere largar una pero no el resto. Pero después están las personas que reemplazan una adicción por otra que no precisamente es un hábito, ¿no? Porque algunos dicen, no, se hizo adicto al deporte. No, ahora es un habitué al deporte. Va al gimnasio todos los días, antes no iba, está bien, es deporte, pero me refiero, no, yo para dejar de tomar alcohol empecé con estas pastillas de prescripción y ahora no las puedo dejar. O para dejar de fumar tabaco empecé a consumir otra sustancia que me relaja o lo que fuera. ¿Existe la persona que es adicta a todo? En medicina es una variable a considerar. De hecho, desde la farmacoterapia uno busca la sustitución como es válido porque uno puede pasar a sustancias de menor riesgo, ¿sí? Inclusive dentro de las estrategias de reducción de daño o de prevención de recaídas, uno utiliza sustancias que son adictivas pero que no son letales, ¿sí? O que tienen menos poder letal. Y eso también en relación a las conductas. Y uno favorece el desarrollo de hábitos reforzadores, como por ejemplo la actividad aeróbica. La actividad aeróbica es una actividad reforzadora que sale a competirle de alguna forma, y uno tiene que salir a competirle a las sustancias. Y que químicamente funciona Exactamente, también en la cabeza. vos tenés que ir al mismo proceso, ¿entendés? Entonces vos tenés que ir buscando algo que ideológicamente le cierre y que de alguna forma vaya por ese lado. Y va a ser bienvenido, digamos. La cuestión es los pros y contras, ¿no? Del armado de ese plan, de ese mapa. Por eso que esta cuestión es a medida. Uno ha tenido muchos pacientes que se hicieron triatlonistas, digamos, y buenísimo, tiene un corazón así ahora, qué sé yo, y ahí le dan, digamos.
y bienvenido. Y vos ves que hay algo como medio compulsivo que lo vas trabajando. No es lo mismo esto, que el tipo esté zarpado con la bicicleta y que vaya a cosas que con una bolsa de cocaína. No es lo mismo. Entonces vamos a agarrar la bicicleta. Sí. Fue bastante gráfica la, Sí. la explicación. Te llevo para el lado del gran prejuicio. Las drogas y las clases sociales. Determinadas drogas para determinados poderes adquisitivos y todas cuestiones que desde el ámbito judicial están desarmadas. Que hay personas de alto poder adquisitivo que son adictas al paco y que si la gente supiera lo fácil que es conseguir cualquier tipo de sustancia no le vincularía tanto al poder adquisitivo. Pero hay relaciones sociales vinculadas a los estratos sociales que hace que haya más predisposición a determinadas sustancias por sobre otras. Buenísimo. Hay variables que tienen que ver con el marketing de las sustancias, ¿sí? Con el marketing y con el poder que el marketing le da a cada sustancia, ¿no? Obviamente. Y a determinada nicho social y cómo uno la vende esto y el popper por acá y el otro por allá y determinado alcohol, ¿no? Y el gin o la cerveza y la marca y esto y lo otro, a full, digamos, mucho. De eso vive, digamos, ¿no? La industria, ¿sí? Las industrias legales y las ilegales, ¿tá? Y juega con eso. Después está la epidemiología, que es cuando nos sentamos a ver, identificamos y vemos las variables que se ponen en juego en todo esto, desde las ciencias sociales o desde una epidemiología como puede ser las estadísticas de la CEDRONAR, de la Secretaría de Adicciones. Y uno ve, por ejemplo, esto que vos estás comentando, que me parece interesante, lo que pasó en las estadísticas del 2010 del 2007 al 2017, con respecto a los sectores sociales. 2007-2017. La última buena encuesta, buena estadística que hizo fue el 2017. Y que se pudo comparar con la del 2007. ¿Y qué vimos ahí? Que el consumo de pasta base que venía siendo de los sectores más marginales en general, se estancó en esos 10 años o inclusive bajó. Y eso tuvo que ver, y eso es muy interesante, con las políticas públicas que se desarrollaron tanto en la provincia como en la ciudad a lo largo de diferentes administraciones que fueron eficaces. ¿Sí? No solo que se estancó, sino que bajó. Y eso solamente es cuando hay intervenciones eficaces. Y eso se cuantificó. Con política de Estado a largo plazo. Exactamente. Y con diferentes administraciones, de ciudad y de provincia. Por eso. ¿Tá? Es decir, cuando nos ponemos de acuerdo. Y después está lo que pasó con la clase media. La clase media del 2007 al 2007 aumentó en un 100% el consumo de cocaína. Un 100%. Sectores medios. ¿Y eso qué tuvo que ver? Por un lado, con la desprotección de los sectores medios, porque no hay prevención en salud, nada. Es decir, es el mercado el que tiene el manejo de la salud en los sectores medios, ¿sí? Es decir, las prepagas. Y por otro lado, te encontrás con el marketing de la sustancia, es decir, quedó librado el mercado, tanto por el sector salud como el sector de venta de la falopa. Eso fue 100%. Ahora, imaginémonos. Ahora, sí, post pandemia y 5 años después de la última estadística. Ahora, lo que uno ve y lo que ve en el consultorio es una variable epidemiológica que es como muy agresiva, que es la percepción de riesgo en los sectores medios y altos. Hay una bajada en la percepción de riesgo. Es una naturalización de la cocaína, es como agua mineral, es decir, en los sectores medios. Y eso obviamente que influye en la cantidad y en la prevalencia. Y es una población que está desprotegida, más que la de los sectores de bajos ingresos, que tiene muchos sistemas, ONGs, esto, el Estado, los curas no sé cuánto, esto, el otro, las iglesias de no sé dónde. Hay todo un sistema de soporte que no tienen los sectores medios. Por ejemplo. Doctor, ya para cerrar, podríamos estar largo rato hablando de la cuestión, porque es realmente, no quiero usar la palabra atrapante justo en este tema, pero lo es. Importante. Importante. Es importante. Pero brevemente, señales de alerta como para que uno vaya a buscar ayuda y a qué profesional.
O sea, tiene que ir a un psiquiatra, No. un psicólogo. Es tan masivo el problema, ¿sí? Es tan masivo, es decir, y más en pospandemia donde el sistema está colapsado. Es decir, no vayamos a decir, obviamente que es, como dicen los prospectos, se pregunte a su médico de cabecera, obviamente. Pero esto sobrepasa el sistema de salud, es un problema cultural, es un problema de todos. Sí, no es el problema de tal o cual, del rockstar que se chocó, el coso, del último quilombo. No, es un problema de todos porque si no tenés un cáncer de pulmón en la familia, tenés un infarto de no sé qué, o tenés problemas de escabio. Ahora, entre la pospandemia explotaron las adicciones. El alcoholismo está explotado, entonces claramente el sistema no da abasto. Obviamente habría que considerar esto, pero me parece que lo primero es abrir el juego, sacarlo de abajo de la alfombra, empezarlo a hablar entre nosotros, hacernos cargo que tenemos un problema en la familia, en el barrio, con los amigos del fútbol, en la banda, en el laburo, si soy jefe, si soy en los laburos. El tema es esto, que los sindicatos se hagan cargo, por ejemplo, y que no existan licencias por estrés. ¿Sí? Licencias por estrés, maestras con licencias por estrés que son alcohólicas. Es decir, esto tiene que ver con nuestra cultura y donde no podés poner la verdad porque si no la rajan, ¿entendés? Y médicos que tienen que pedir licencias también y que lo sabe todo el mundo. Y eso tiene que ver, es decir, me parece que el primer paso es, como en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, es aceptarlo, digamos, es rendirnos como sociedad y hacernos cargo que estamos hasta las manos con las adicciones de todos los colores habidos y por haber y que es un problema cultural. No es el problema de los gobiernos ni del Estado, es un problema de la comunidad. Entonces es sacarlo de abajo de la alfombra. Y si los pibes que se fuman todo, los pibes que se escabian como se escabian, las posmenopáusicas, digamos, las mujeres posmenopáusicas que empiezan a tener alcoholismo a partir de los 60 años, es decir, es decir, hay nichos con determinadas adicciones y en realidad uno lo que ve es que en toda profesión hay algún tipo de vulnerabilidad. En los diferentes sectores, en las diferentes edades también. La edad de comienzo de las adicciones es a los 13 años y la escuela tiene mucho que ver con esto. Las escuelas tienen pocas herramientas o no que estén los maestros instruidos, que se hable de otra forma en las escuelas. Y por donde lo mires me parece que hay opciones para encarar. Y la ciencia te da esas herramientas para abrir el juego. Hay que agarrar los libros o meterse en internet, decir, prevención escolar en adicciones. Hay mucha info en eso y hay que hacerla y hacernos cargo. Digamos. Bueno, Doc, muchísimas gracias por haber estado acá. Todos los que lo recomendaron, evidentemente, tenían razón. José Capes, doctor en psiquiatría, especialista en adicciones, ha estado aquí abordando este tema que evidentemente es más complejo. Le agradecemos la presencia y yo los invito a vernos nuevamente en la próxima emisión y quédense en la programación del Canal de la Ciudad. Hasta la próxima.